Celebramos la Eucaristía en acción de gracias por los favores recibidos en la persona de María Teresa Arboleda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar el misterio de la fe pascual, reconciliémonos con Dios y con nuestros hermanos, pidiendo perdón por nuestras debilidades, fragilidades y pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención, se nos concede la adopción. Mira con amor a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo. Concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Y recibe esta acción de gracias de María Teresa Arboleda, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Canto, amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más doctor que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandatos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaron su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas familias, queridos hermanos y hermanas, la palabra que hemos escuchado en el Evangelio nos muestra 3 momentos de aquella llegada de Jesús y su entrada a la sinagoga. El primer momento es cuando Jesús pide que le entreguen el libro del profeta Isaías. Recibe la tradición, la palabra escrita, y lo desenrolla y encuentra el pasaje del profeta Isaías, donde Jesús quiere presentar su proyecto de vida, donde quiere encontrarse con aquellos que estaban en la sinagoga y les muestra a qué ha venido, cuál es su vinculación con toda la tradición del Antiguo Testamento y lo nuevo que Jesús hace para el bien de ese pueblo de Dios, que será la iglesia que instituye con los 12 apóstoles.
Y dice de manera maravillosa el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Jesús es el ungido del Padre. Pero también muestra a qué lo ha enviado: a anunciar la buena noticia, a anunciar la salvación, a predicar que la promesa de Dios se cumple en Jesús. Y de manera predilecta en los pobres. Esta es ya una semiótica, una simbología del reino de Dios que Jesús quiere instaurar. A los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a todos quiere Jesús anunciar el reino de Dios. Y todos esos elementos de cercanía de Jesús, con los milagros, con la predicación a las multitudes, son signos visibles de un reino de Dios que se instaura y que va ciertamente a la plena realización en la morada eterna. Y en aquel momento los ojos de aquellos que lo vieron se admiraron. Y ellos mismos, ellos propiamente con palabras, daban como una adulación a Jesús. Sus palabras nos impresionan, su lectura de la palabra nos llega hondamente. Pero hay un segundo momento después de esa admiración. ¿Pero acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso no es su padre José? Y dudaban y le recitaban: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Hay como una exigencia de los milagros, pero Jesús sabe bien que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y por eso el último momento es: querían aprenderlo y empujarlo fuera del pueblo, de la ciudad, por un barranco de aquel monte. Y Jesús se escabulló. Admirados, cuestionados y luego queriéndolo despeñar desde aquel monte. Nos puede pasar en la vida también a nosotros. Nos admiramos de la palabra de Dios. Nos llega esa palabra y nos impresiona, nos convoca, nos interpela, pero en un segundo momento nos dejamos seducir por tantas situaciones que ponen en tela de juicio la palabra, la revelación, la persona del Maestro, el seguimiento, la institucionalidad de la Iglesia, y nos apartamos. Vamos dejando que la duda llene el corazón y no damos respuesta, no nos formamos, no estudiamos la doctrina, no hacemos que la palabra nos lleve propiamente a encontrarnos más con Jesús y en Él con Dios nuestro Padre. Y el tercer elemento también es bien significativo: la destrucción de la fe, la destrucción de los signos de la fe, la destrucción del Evangelio, la oposición, la mirada permanente. ¿Cómo podemos hacer que esa iglesia que nos predica, que nos llama a vivir el Evangelio, no la oigamos? Es una hora en la cual se necesita un retorno a la fe. Estamos de espaldas a Dios
Y por eso todos los acontecimientos que nos suceden es siempre una interpelación, una llamada de Dios a volver nuestro rostro hacia Él, a no seguir caminando en la oscuridad, en las vacilaciones, en las negaciones. Y colocarnos de frente a Él es recibir su palabra para que ella ilumine nuestros pasos, nuestra vida y nuestra historia. Y ilumine la vida de tantos otros que nos rodean. Pidámosle a la Santísima Virgen María que en este tiempo ella sea para nosotros también quien nos proteja, es auxiliadora y socorro en nuestra vida. Que de la mano de María nos acerquemos más a su Hijo Jesucristo. Te ofrecemos, Señor, Sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio de alabanza y para alabanza y gloria de tu santo, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te presentamos la acción de gracias de María Teresa Arboleda por los favores recibidos. Y con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración del Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura, con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura, con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor. Comunión espiritual. Qué fuente de gracias es la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Démosle gracias Buen al día Señor. para todos. María.